Bienvenidos a The Deep Dive. Hola a todos. Preparaos para un viaje al alucinante. A la luna Europa de Júpiter, Exacto, porque hoy nos sumergimos en Shanghái 3, de Francisco Nulo de la Fuente. una novela cyberpunk que te dejará helado. Y no solo por el ambiente, Hablando de ambiente, literalmente helado. ¿verdad? La ambientación en la colonia minera de Shanghái 3 es brutal. Que sí, Ángulo de la Fuente no se anda con rodeos al describir la lucha constante por la supervivencia es verdad. en ese entorno hostil. Totalmente, y no solo es el frío extremo o la falta de recursos. Claro. La novela explora cómo la tecnología, En vez de facilitarnos la vida, sí, puede volverse una herramienta de control y manipulación. exacto, esa sensación de encierro, de estar atrapados en un sistema que te controla hasta el último aliento, Es constante. constante. Y la dependencia de los cyborgs para trabajos peligrosos añade otra capa de complejidad a la trama. Uf, sí, la idea de perder tu propia identidad al fusionarte con la máquina que controlas es terrorífica. ¿Te imaginas creyendo que eres el cyborg? Olvidando tu propia humanidad. Claro. Es una idea que da escalofríos, ¿verdad? Totalmente. Ángulo de la Fuente la explora con maestría a través del personaje de Harrison Carter, Ajá. un mecánico espacial que anhela volver a la Tierra y reunirse con su prometida Rachel. Harrison es un personaje que engancha desde el principio. Sí. Tiene esa mezcla de nostalgia por un pasado idealizado Ajá. y la cruda realidad de su presente en Shanghái 3. Y esa nostalgia se convierte casi en una obsesión, ¿no crees? Puede ser, Es como si se aferrara a la imagen de Rachel y la Tierra para no sucumbir a la deshumanización de la colonia. Exacto. Y a medida que avanza la trama, empiezan a surgir dudas sobre esos recuerdos. No. ¡Claro! Sobre si realmente son suyos o si han sido implantados. Es ahí donde Ángulo de la Fuente nos atrapa de lleno en el misterio. Totalmente. Harrison comienza a experimentar eventos extraños, lagunas mentales, Sí. recuerdos borrosos. Ajá. Encuentros con una enigmática mujer llamada Olivia Duné. Olivia es un personaje que te descoloca por completo. Es una aliada, una enemiga o algo más. Su presencia en la vida de Harrison coincide con el aumento de sus sospechas sobre la corporación que controla Shanghái 3. Y no olvidemos la atmósfera claustrofóbica dentro de la estación. Claro. Ese miedo constante a las brechas, Sí, los fallos en la estructura que pueden significar la muerte en un instante. en un instante. Esas brechas son como una metáfora de la fragilidad de la vida humana en ese entorno. ¿No te parece? Puede ser. Un recordatorio constante de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Totalmente. Y en medio de todo este caos, Harrison se topa con personajes como Yuki, una piloto escéptica que alimenta sus dudas sobre la corporación. Yuki es un personaje clave. Sí. Representa esa desconfianza hacia el sistema, la semilla de la rebelión. Sus observaciones y experiencias llevan a Harrison a cuestionar la versión oficial de los hechos. Y la tensión aumenta cuando Harrison descubre que le falta un implante. Es un momento crucial en la novela, Oh, sí. donde se da cuenta de que su identidad podría haber sido manipulada. Es un punto de inflexión en la trama. Totalmente. A partir de ahí, la búsqueda de la verdad se convierte en una obsesión para Harrison, la lucha por recuperar su propia identidad. Y para ello, contará con la ayuda de Sam, un hacker del barrio chino, que le ayudará a descifrar las pistas que apuntan a una conspiración aún mayor. Sam es un personaje fascinante, ¿eh? Sí, Un símbolo de la resistencia tecnológica. Representa la capacidad de los individuos para desafiar el control de la corporación utilizando las mismas herramientas que éste utiliza para someterlos. y mientras Harrison se adentra en este laberinto de secretos, la figura de la corporación se vuelve cada vez más inquietante. La corporación es una entidad omnipresente controlando la información, los recursos. La vida de los colonos, Ángulo de la Fuente la presenta como un ente despiadado. interesados solo en el beneficio y el control. Exacto, y hay rumores de que la corporación manipula los recuerdos de los trabajadores y controla la información sobre la Tierra para mantenerlos sumisos. Es una idea escalofriante. Uf, sí, imaginar un futuro donde la verdad está manipulada y la historia es reescrita para beneficiar a unos pocos. Y en medio de esta red de mentiras, Harrison se encuentra con Nakamura, un alto ejecutivo de la corporación, Y que le insinúa los planes a largo plazo de la empresa para la humanidad, planes que involucran la inteligencia artificial y lo que él llama evolución dirigida. Ese encuentro con Nakamura es uno de los momentos más impactantes de la novela. Sin duda. Sus palabras sobre la evolución dirigida nos dejan entrever un futuro controlado por la tecnología. Donde la humanidad está sujeta a la voluntad de la corporación. Es una visión aterradora, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿Harrison será capaz de escapar de las garras de la corporación? Y descubrir la verdad sobre su pasado. Esa es la gran pregunta que nos mantiene enganchados a la lectura.
Y no olvidemos que en este mundo controlado por la corporación, Surge un grupo rebelde, los Libertadores. los libertadores representan la esperanza de la resistencia, la lucha por la libertad individual en un mundo dominado por las corporaciones. Su presencia en la novela introduce un elemento de suspense Totalmente. y nos hace preguntarnos de qué lado estará Harrison. Y mientras Harrison se debate entre la búsqueda de la verdad y la lucha por la supervivencia, la trama da un giro inesperado con la aparición de Olivia Dunn. Olivia es la pieza clave del rompecabezas. Ella le revelará a Harrison la impactante verdad sobre su propia naturaleza y los planes de la corporación para crear una nueva generación de replicantes. Esa revelación lo cambia todo. De repente, Sí. la lucha de Harrison adquiere una nueva dimensión, una urgencia que lo llevará a tomar decisiones drásticas. Y a partir de ahí, La trama se precipita hacia un clímax lleno de tensión y acción. Harrison junto a sus nuevos aliados intentarán escapar de Shanghái 3 y luchar contra el control de la corporación. Es una huida desesperada, una lucha contra un enemigo poderoso y omnipresente. Pero antes de adentrarnos en esa parte de la historia, vamos a hacer una breve pausa para que podáis asimilar toda la información que hemos compartido hasta ahora. En la segunda parte de nuestro Deep Dive en Shanghái 3, analizaremos con más detalle la huida de Harrison y sus aliados su viaje a través de la magnetosfera de Júpiter y el enfrentamiento final con la corporación. No os lo perdáis porque la cosa se pone realmente intensa. Hasta pronto. Hasta la próxima. Mm. Retomamos nuestra inmersión en Shanghái 3. Justo en el momento en que la trama se pone al rojo vivo. Exacto. Harrison ha descubierto la verdad sobre sí mismo, sobre la corporación y sobre su papel en este entramado de engaños. Y ahora tiene que tomar una decisión. Quedarse en Shanghái 3 y aceptar su destino o luchar por la libertad, por la verdad. Aunque eso signifique enfrentarse a un enemigo formidable. No es una decisión fácil. Claro que no. Por un lado está el miedo, la incertidumbre de lo desconocido. Por otro, la esperanza, la posibilidad de construir un futuro diferente libre de la manipulación de la corporación. Exacto, y a medida que Harrison se debate entre estas dos fuerzas, Ángulo de la Fuente nos sumerge en un análisis fascinante. De la psicología humana bajo presión de la fragilidad de la identidad en un mundo dominado por la tecnología. Lo que más me impacta es la forma en que Ángulo de la Fuente conecta el ambiente opresivo de la colonia con el estado mental de Harrison. Es como si la atmósfera claustrofóbica de Shanghái fuera un reflejo de su propia lucha interna. Totalmente la constante amenaza de las brechas, la falta de recursos, la vigilancia omnipresente de la corporación. Todo eso crea una sensación de asfixia, de desesperanza que se transmite al lector. Y esa sensación de asfixia se ve amplificada. Por la dependencia de los trabajadores a los implantes cibernéticos. Es como si la tecnología, en vez de liberarlos, los hubiera encadenado aún más al sistema, Y lo más inquietante es la posibilidad de perder la propia identidad, al fusionarse con la máquina. de convertirse en un esclavo de la tecnología. El caso de los teleoperadores que desarrollan a PT la esquizofrenia paranoide del teleoperador es un ejemplo escalofriante. De lo que puede suceder cuando se cruzan ciertos límites. Precisamente es como si la tecnología borrara la línea entre lo humano y lo artificial, creando una especie de limbo existencial donde la identidad se vuelve un concepto difuso fragmentado. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la tecnología puede manipular la mente? Y crear realidades virtuales indistinguibles de la realidad física. Es una pregunta que Ángulo de la Fuente nos lanza a la cara sin ofrecer respuestas fáciles. Nos obliga a reflexionar Sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar en nombre del progreso. Y la verdad es que da un poco de miedo. ¿No crees? Absolutamente. Pensar que podríamos estar cediendo nuestra autonomía, nuestra individualidad. Sin siquiera darnos cuenta. Y ese miedo, esa incertidumbre se palpa en cada página de Shanghái 3. Ángulo de la Fuente no se limita a contarnos una historia de ciencia ficción, nos sumerge en un universo. De dilemas éticos y psicológicos que nos interpelan a todos. Y en medio de toda esta complejidad, Surge la figura de Olivia Dunn, un personaje enigmático que representa la posibilidad de romper con el sistema de desafiar control de la corporación. Olivia es un personaje fascinante. Aparece en la vida de Harrison como una fuerza disruptora, lo saca de su letargo, de su conformidad con el sistema. Y lo empuja a cuestionarlo todo. Su relación es compleja, llena de tensión y desconfianza, pero al mismo tiempo. Hay una conexión entre ellos, una necesidad mutua de encontrar la verdad, de escapar de la opresión. Es como si Olivia representara la chispa que enciende la llama de la rebelión en Harrison. Exactamente. Olivia le ofrece a Harrison una alternativa, una posibilidad de libertad que él nunca había imaginado. Pero esa libertad tiene un precio, un riesgo que no todos están dispuestos a asumir. Y Harrison, a pesar de sus dudas, de su miedo a lo desconocido, se lanza a esa aventura, a esa búsqueda de la verdad que lo llevará más allá de los límites de Shanghái 3.
Y lo hace acompañado de un grupo de personajes que cada uno, a su manera, representan la resistencia a la opresión. Ahí tenemos a Yuki, la piloto escéptica, que a pesar de sus reservas decide unirse a la lucha. Chanciller y un supervisor que se debate entre la lealtad a la corporación y su conciencia moral. Y por supuesto, Sam, el hacker que representa el poder de la tecnología. En manos de aquellos que buscan la verdad. Es como si Ángulo de la Fuente nos estuviera diciendo que la rebelión no tiene un solo rostro que puede surgir de los lugares más inesperados. Y que a veces las personas más dispares pueden unirse en la lucha por un objetivo común. Y esa unión, esa solidaridad es lo que da fuerza a los protagonistas para enfrentarse a la corporación, para luchar por su libertad. Y esa lucha nos lleva a un momento crucial de la novela, la huida de Shanghai 3 a bordo de la Stellaris. Es una huida desesperada, una carrera contra el tiempo, un pulso a muerte con un enemigo implacable. Ángulo de la Fuente nos mantiene en vilo describiendo con maestría la tensión, el miedo a la adrenalina que recorre los cuerpos de los protagonistas. Y la magnetosfera de Júpiter se convierte en un escenario aún más hostil que la propia Shanghai 3. Los protagonistas se enfrentan a la radiación, a las tormentas electromagnéticas. Y a la persecución implacable de la corporación, Es una prueba de resistencia física y mental. que pondrá a prueba los límites de su capacidad de supervivencia. Y mientras los protagonistas luchan por su vida, nosotros como lectores no podemos evitar preguntarnos. Lograrán escapar, alcanzarán la libertad que tanto anhelan. ¿O serán víctimas del implacable poder de la corporación? Estas preguntas nos acompañan hasta el final de la novela, un final que, como ya hemos comentado, es ambiguo, abierto a la interpretación. Ángulo de la Fuente no nos da respuestas fáciles, nos deja con la incertidumbre. Con la necesidad de imaginar nuestro propio desenlace. Y esa incertidumbre, esa necesidad de reflexionar, es lo que hace que Shanghai 3 sea una novela tan poderosa, tan inquietante, tan memorable. No solo nos ofrece una historia de ciencia ficción, sino también una reflexión sobre la condición humana, sobre la lucha por la libertad, sobre la búsqueda de la verdad en un mundo cada vez más complejo y ambiguo. Totalmente. Y para profundizar en esa reflexión, en esa búsqueda de respuestas, vamos a detenernos un momento. En el simbolismo que Ángulo de la Fuente utiliza a lo largo de la novela. Me parece una idea genial porque Shanghai 3 está llena de simbolismos, de metáforas que nos invitan a mirar más allá de la superficie de la trama. Comencemos, por ejemplo, con la propia Shanghai 3. ¿Qué representa la colonia en el contexto de la novela? Para mí, Shanghai 3 es una metáfora del sistema opresivo, del control totalitario que la corporación ejerce sobre la vida de las personas. Es un microcosmos que refleja las desigualdades, las tensiones de un mundo futuro dominado por las corporaciones. Exacto, y esa idea de la colonia como un sistema cerrado, aislado del mundo exterior, se ve reforzada por la ambientación, la oscuridad, el frío, la falta de espacio, Es como si Ángulo de la Fuente nos estuviera mostrando un futuro claustrofóbico. donde la libertad individual está amenazada por la omnipresencia de la tecnología y el poder corporativo. Totalmente. Y dentro de esa jaula tecnológica, los personajes luchan Por mantener su humanidad. por aferrarse a sus recuerdos, a sus sueños, a todo aquello que les da un sentido de identidad. Y esa lucha por la identidad se ve reflejada en la figura de Harrison, Él es un hombre que ha perdido sus recuerdos. que ha sido manipulado por la corporación. Su búsqueda de la verdad de su propio pasado se convierte en una metáfora de la lucha por la libertad, por la autodeterminación. Es como si Harrison representara la lucha del individuo contra el sistema. La resistencia a la deshumanización que la tecnología y el poder pueden generar. Y su viaje, su huida de Shanghai 3, es un símbolo de esa búsqueda de la libertad de la verdad de la propia identidad. Y en ese viaje Harrison no está solo. A su lado están Olivia Yuki-Chen y todos aquellos que han decidido luchar Por su libertad. por un futuro más justo, más humano. La rebelión en Shanghai 3 es un símbolo de la lucha contra la opresión, contra el control de las corporaciones, contra un sistema que busca deshumanizar al individuo. Es una lucha que nos interpela a todos, que nos hace reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad y sobre las decisiones que tomamos cada día. Y para comprender mejor esa lucha, ese enfrentamiento entre la libertad y la opresión, vamos a detenernos en la figura de la corporación. ¿Qué representa este ente omnipresente, este poder invisible que controla las vidas de los personajes? La corporación es la encarnación del mal, la fuerza que busca controlar la tecnología, la información y las vidas de los individuos. Es un enemigo impersonal despiadado que no duda en utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Exactamente, la corporación representa el lado oscuro del progreso, la ambición desmedida, el poder sin límites, y su presencia en la novela nos hace reflexionar sobre los peligros de un mundo dominado por las corporaciones, donde la búsqueda del beneficio económico se antepone al bienestar de las personas.
Es como si Ángulo de la Fuente nos estuviera advirtiendo sobre los riesgos de un futuro distópico, donde la libertad individual está amenazada por la concentración de poder en manos de unos pocos. Y la verdad es que esa visión del futuro no está tan lejos de la realidad que vivimos hoy en día. ¿No crees? Totalmente la concentración de poder en manos de las grandes corporaciones. La vigilancia masiva, la manipulación de la información. Son realidades que ya estamos experimentando en mayor o menor medida. Y Shanghai 3 nos ofrece una visión extrema, pero no por ello menos plausible de lo que podría suceder si no somos capaces de poner límites a ese poder. Y en medio de esa lucha por la libertad, por la verdad, por la propia identidad, surge la pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología? Es una pregunta que Ángulo de la Fuente nos lanza a la cara sin ofrecer respuestas fáciles. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la tecnología, sobre la ética de la manipulación genética, sobre el control que las corporaciones podrían ejercer sobre nuestras vidas. Y en esa reflexión, en esa búsqueda de respuestas, nos encontramos con la figura de Olivia Dunn. ¿Qué representa ese personaje enigmático, esta mujer que parece conocer los secretos de la corporación? Olivia es un personaje fascinante lleno de misterio y contradicciones. No sabemos mucho sobre su pasado, sobre sus motivaciones, pero lo que sí sabemos es que es una mujer inteligente, valiente y decidida, dispuesta a arriesgarlo todo para luchar contra la corporación. Y su relación con Harrison es uno de los elementos más interesantes de la novela. Al principio hay desconfianza, tensión, incluso miedo. Pero a medida que la trama avanza, esa relación se transforma en algo más profundo, en una conexión basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Es una relación que evoluciona a la par que los personajes, que se fortalece a medida que ambos se enfrentan a los desafíos y peligros que les pone la vida en Shanghai 3. Y hablando de desafíos, el final de la novela es uno de los aspectos más comentados y debatidos por los lectores. Ese final abierto ambiguo nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Lograrán Harrison y sus aliados alcanzar la libertad? ¿Qué futuro les espera a aquellos que han decidido desafiar a la corporación? Ángulo de la Fuente no nos da respuestas fáciles. Nos deja con la incertidumbre, con la duda, con la necesidad de imaginar nuestro propio final para esta historia. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que Shanghai 3 sea una novela tan poderosa, tan inquietante, tan memorable. No solo nos ofrece una historia de ciencia ficción, sino también una reflexión sobre la condición humana, sobre la lucha por la libertad, sobre la búsqueda de la verdad, en un mundo cada vez más complejo y ambiguo. Totalmente. Shanghai 3 es una novela que nos atrapa desde la primera página y nos mantiene en vilo hasta el final. Es una obra que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la fragilidad de la identidad y el poder de la tecnología para manipular nuestras vidas. Y para seguir explorando esas reflexiones, para analizar en detalle el final de la novela y las preguntas que nos deja abiertas, os invitamos a escuchar la tercera parte de nuestra inmersión en Shanghai 3. No os la perdáis. Hasta la próxima. De vuelta en The Deep Dive, seguimos explorando Shanghai 3 de Francisco Ángulo de la Fuente. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que esta novela no es solo una aventura espacial. Es una inmersión en las profundidades de la mente humana, de la ética y del futuro que podríamos estar construyendo. Exacto, y en esta última parte de nuestro Deep Dive vamos a analizar el clímax de la historia, la huida de Harrison y sus aliados a bordo de la Stellaris, su viaje a través de la peligrosa magnetosfera de Júpiter, y ese final ambiguo que nos deja con tantas preguntas. Justo antes de la pausa hablábamos del simbolismo de Shanghai 3 como una jaula, una representación del sistema opresivo de la corporación, y la Stellaris, la nave que Harrison y sus aliados roban para escapar. ¿Qué te parece que simboliza? La Stellaris es la antítesis de Shanghai 3. Si la colonia representa el encierro, la opresión, la Stellaris simboliza la libertad, la esperanza, la posibilidad de romper las cadenas. No es casualidad que sea una nave diseñada para transportar hielo, un recurso vital que la corporación controla con mano de hierro. Es verdad, es como si al robar la Stellaris los rebeldes no solo estuvieran escapando, sino también arrebatándole a la corporación un pedazo de su poder. Exacto, y ese robo es un punto de inflexión en la trama. A partir de ese momento, Harrison y sus aliados dejan de ser simples víctimas del sistema y se convierten en agentes activos de la resistencia. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de luchar por un futuro diferente. Y esa lucha los lleva a través de uno de los escenarios más peligrosos que Ángulo de la Fuente describe en la novela, la magnetosfera de Júpiter. Esa travesía es una prueba de fuego, un desafío a los límites de la resistencia física y mental de los personajes. Totalmente, la radiación, las tormentas electromagnéticas, la amenaza constante de los drones de la Corporación Ángulo de la Fuente no escatima en detalles a la hora de describir los peligros a los que se enfrentan los protagonistas. Es como si la propia naturaleza se aliara con la corporación para impedir su escape. Y en medio de ese caos, esa lucha por la supervivencia, vemos cómo los personajes evolucionan. Harrison, por ejemplo, deja de ser ese hombre dubitativo, añorando un pasado que tal vez nunca existió,
y se convierte en un líder, en un símbolo de la resistencia. Su transformación es impresionante. La adversidad lo forja, lo empuja a tomar decisiones difíciles, a sacrificarse por el bien común. Ya no se trata solo de él, de su propia libertad, sino de la libertad de todos aquellos que han sido oprimidos por la corporación. Y esa transformación también se ve reflejada en su relación con Olivia. Al principio había mucha desconfianza entre ellos, muchos secretos, pero a medida que luchan juntos, a medida que comparten peligros y responsabilidades, su relación se fortalece, se convierte en una alianza basada en la confianza y el respeto mutuo. Exacto. Y esa alianza, esa unión entre personajes tan diferentes, es lo que les permite sobrevivir a la travesía por la magnetosfera de Júpiter. Es como si Ángulo de la Fuente nos estuviera diciendo que la unión hace la fuerza, que la solidaridad es la clave para vencer a un enemigo poderoso. Y al final de ese viaje, después de todas las pruebas que han superado, llegamos al momento más esperado y a la vez el más frustrante para muchos lectores, el final. Un final ambiguo abierto a la interpretación que nos deja con más preguntas que respuestas. Es un final que ha generado mucha controversia. Algunos lo consideran brillante, otros decepcionantes. Personalmente creo que es un final que nos obliga a reflexionar, a imaginar nuestro propio desenlace, a cuestionar las ideas preconcebidas que tenemos sobre la lucha entre el bien y el mal. Totalmente, Ángulo de la Fuente nos presenta un mundo complejo donde las líneas entre la libertad y la opresión, la verdad y la mentira, la humanidad y la tecnología se difuminan. Y ese final ambiguo es un reflejo de esa complejidad. No hay respuestas fáciles, no hay finales felices para todos. Exacto, y eso es lo que hace que Shanghái 3 sea una novela tan poderosa, tan inquietante, tan memorable. No solo nos ofrece una historia de ciencia ficción, sino también una reflexión profunda sobre la condición humana, sobre los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Shanghái 3 es una lectura que nos deja con una sensación de inquietud, pero también con una esperanza renovada en la capacidad del ser humano para luchar por su libertad, por su identidad, por un futuro mejor. Y con esa reflexión sobre el futuro, sobre los desafíos que nos esperan como humanidad, llegamos al final de nuestro Deep Dive en Shanghái 3. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje a través de los rincones helados de Europa y de los misterios de la corporación. Recuerda que la realidad puede ser más compleja de lo que parece y que la verdad a veces se esconde en los lugares más inesperados. Hasta la próxima, amantes de la literatura. Hasta pronto.